El Antiguo Egipto. ¿Quieres descubrir cómo el Antiguo Egipto floreció a lo largo del Nilo, construyó las pirámides y enfrentó crisis y dominación extranjera? Acompáñanos en este fascinante viaje a su historia. El país del Nilo. El Antiguo Egipto, conocido como el país del Nilo, fue una de las civilizaciones más destacadas de la antigüedad. La vida y la prosperidad de Egipto dependían en gran medida del río Nilo, que proporcionaba agua y tierras fértiles en medio del desierto. Egipto y el Valle del Nilo. El Valle del Nilo fue el corazón de la civilización egipcia. Este fértil valle permitía la agricultura intensiva, lo que sustentaba a una población creciente y facilitaba el desarrollo de ciudades y monumentos impresionantes. La geografía del Nilo también jugó un papel crucial en la unificación de las comunidades dispersas a lo largo de sus orillas. Los orígenes del Estado egipcio. Los orígenes del Estado egipcio se remontan a la unificación de las regiones del Alto y Bajo Egipto, que marcó el comienzo de la era dinástica. La tradición atribuye esta unificación al faraón Narmer, alrededor del año 3100 a.C., quien estableció la primera dinastía y sentó las bases para el desarrollo de una civilización compleja y duradera. Los periodos de la historia egipcia. La historia de Egipto se divide en varios periodos que reflejan los cambios políticos, sociales y culturales a lo largo de los milenios. Estos periodos incluyen el Imperio Antiguo, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo y las épocas de crisis y dominación extranjera. Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo, que abarca desde aproximadamente el año 3100 a.C. hasta el año 2200 a.C., es conocido por la construcción de las majestuosas pirámides de Giza y la consolidación del poder faraónico. Durante este periodo, Egipto experimentó un florecimiento artístico y cultural sin precedentes. Crisis. Después del esplendor del Imperio Antiguo, Egipto atravesó una fase de crisis y fragmentación política. Esta época, conocida como el primer periodo intermedio, estuvo marcada por conflictos internos y una disminución en la autoridad central del faraón. Imperio Medio. El Imperio Medio, que se extendió desde aproximadamente el año 2050 a.C. hasta el año 1800 a.C., representó una época de reunificación y estabilidad. Los faraones del Imperio Medio restauraron el orden, promovieron la agricultura y expandieron las fronteras del reino. Hicsos. Los Hicsos, un grupo de origen asiático, invadieron Egipto y establecieron su dominio durante el segundo periodo intermedio, alrededor del año 1600 a.C. Aunque los Hicsos adoptaron muchas costumbres egipcias, su gobierno fue visto como una ocupación extranjera, y su eventual expulsión condujo al surgimiento del Imperio Nuevo. Imperio Nuevo.
El Imperio Nuevo, que abarca desde aproximadamente el año 1600 a.C. hasta el año 1100 a.C., es conocido como la época dorada de Egipto. Durante este periodo, los faraones como Ramsés II y Tutankamón expandieron el imperio, realizaron monumentales proyectos de construcción y promovieron el comercio y la cultura. Dominación extranjera y crisis final. A partir del año 1100 a.C., Egipto comenzó a enfrentar invasiones y dominaciones extranjeras, incluyendo la de los asirios, persas, griegos y finalmente los romanos. La última fase de la historia egipcia culminó con la conquista romana en el año 31 a.C., marcando el fin de la independencia egipcia y el inicio de una nueva era bajo el dominio romano. Este recorrido por la historia del Antiguo Egipto nos muestra una civilización que, a pesar de las crisis y las dominaciones extranjeras, dejó un legado impresionante en la cultura, la arquitectura y el arte, que aún hoy continúa fascinando al mundo. ¿Qué periodo de la historia egipcia te parece más interesante? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber cuál de estos periodos te ha sorprendido más y por qué. ¿Te has cuestionado cómo un desierto inhóspito puede transformarse en un floreciente oasis de vida y riqueza? Descubre el fascinante secreto que hizo posible el esplendor del Antiguo Egipto. Haz clic en este video. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Déjanos tus comentarios y comparte este fascinante viaje con tus amigos. Hasta la próxima.